Vamos a hacer una sopa de puerros y patata. Para ello necesitamos los puerros, las patatas, estos son 3 puerros y unas 5 patatas no muy grandes, y después aceite de oliva, agua. Yo en este caso, en lugar de agua, voy a utilizar caldo de carne que tengo de hacer un cocido. Yo siempre que hago cocido congelo el caldo, si no lo uso en el momento, y entonces lo descongelé y lo tengo ahí. Como está bastante fuerte, lo voy a rebajar con agua y sal y nada más. Lo primero que vamos a hacer es cortar los puerros, primero a lo largo y después en trocitos pequeños. Ya están lavados, por supuesto. Listo. Ahora los vamos a rehogar en un poco de aceite y mientras se rehogan vamos a cortar las patatas en dados muy finitos. Bien, vamos a rehogar los puerros, echamos aceite, ya tenemos la pota calentando. Echamos un poco de sal, no mucha, porque el caldo que vamos a usar ya está bastante salado. Aunque lo rebajemos con agua, después si es necesario se rectifica al final el punto de sal. Bueno, ahora los dejamos rehogar así, a fuego medio bajo, hasta que empiecen a tomar un poquito de color. Bien, vamos a cortar las patatas. Bueno, y continuamos así hasta tenerlas todas cortadas. Bueno, los puerros ya están tiernitos y como no queremos que se quemen, vamos a añadir ya las patatas. Mezclamos bien. Y ahora ponemos 1 litro de caldo rebajado con agua, porque yo digo que es un caldo de hacer el cocido y si no estaría muy fuerte. Si no disponemos de caldo, lo ideal es que fuese de verduras. Se puede echar solo agua y después una pastilla de caldo del que más nos guste. Y ahora hay que dejarla cocer, voy a echarle medio litro más. Esta vez solo agua.
Ya dije que no llevaba sal porque el caldo lleva suficiente. Después al final se puede rectificar dependiendo de cómo nos guste la sopa. Y ahora vamos a dejar que hierva hasta que las patatas estén tiernas. La cantidad de líquido es al gusto del consumidor. Depende de lo suelta o espesa que os guste la sopa. Vamos a esperar a que hiervan las patatas, bueno, que estén tiernas las patatas y volvemos. Bien, estuvo cociendo 15 minutos y ya está lista. La probé de sal y tiene suficiente. Y está lista para comer.